Bueno, me parece fundamental en este escenario de Argentina como supermercado del mundo, dos temas para los cuales me han llamado, ¿no? Que son el tema de los flujos financieros o de capital que nos pueden ayudar a que Argentina sea el supermercado del mundo en una situación mundial en los que hay una superabundancia de capital. Entonces la idea es un poco charlar de quiénes la tienen, qué están esperando y cómo podemos aprovecharla. Y por el otro lado, rápidamente también, de cómo se están haciendo inversiones en tecnologías que nos van a permitir llegar a esos mercados externos y nos van a permitir aprovechar muchas de las oportunidades que nosotros queremos para que Argentina sea el supermercado del mundo. Entonces, yendo rápidamente a la agenda, un poquito la idea es charlar de los nuevos flujos de fondos al sector. Vamos a ver también quiénes son estos nuevos jugadores, estos nuevos inversores globales, el nuevo concepto de seguridad alimentaria, y después vamos a tomar dos de esos para hacer un poquito más en detalle un análisis, los fondos soberanos y los fondos de Venture Capital dedicados a lo que es tecnología, ¿no? AgTech y FoodTech. Nosotros trabajamos muy fuerte en nuestra consultora en todo lo que es inversiones en el sector agro y alimentos, y a partir de 2002 y 2003 empezaron a llegar muchos clientes internacionales relacionados al sector agro por primera vez. Eran jugadores que empezaban a querer invertir en nuestro sector, pero que no tenían idea de cómo hacerlo. Estamos hablando de inversiones bastante grandes, o sea, inversiones que iban por encima de los 50, 100 millones de dólares, pero que por primera vez iban a nuestro sector. Empezamos a trabajar con ellos, a identificar junto a ellos oportunidades de inversión, porque todavía no tenían claro si querían invertir o en soja en Pergamino, o en ganadería en Mato Grosso, o en fruticultura en el Valle. Y empezamos a caminar un camino juntos y empezamos a hacer ese camino, ¿no? Porque muchos de ellos, como decía, era la primera vez. Entonces también con otros organismos empezamos a armar una base de datos de estos fondos, fondos internacionales que solamente se estaban armando para invertir en el agro y en los alimentos. Esta es una idea del incremento que han tenido estos fondos en número desde que empezamos, ¿no? En el 2005 eran 62 fondos, hoy ya estamos en 323 fondos. Pero esto no es lo más interesante es la cantidad de fondos que están enviando a nuestro sector, ¿no? Y en esto también, fíjense que casi se cuatriplicó esa cantidad. En el 2005 eran 15 billones, hoy estamos calculando nuestras últimas estimaciones que estamos en los 60 billones invertidos en el sector agro y de alimentos. Pero más interesante aún, cuando vamos a el portfolio que manejan, la cantidad de activos que manejan estos fondos, el sector nuestro de agro y alimento es un pedacito muy, muy chiquito. O sea, el 1,5 a 2% es lo que ellos invierten en lo que llaman alternative assets, donde entra la agricultura y las inversiones en alimentos. Con lo cual, fíjense el potencial que aún tiene las inversiones en nuestro sector de parte de estos fondos. Nosotros estamos haciendo estudios y calculamos que se puede llegar a 200 billones de acá a algunos años de inversión de estos nuevos jugadores, ¿no? Bueno, ¿por qué les llamamos nuevos jugadores? Lo mencioné un poco antes. No estaban antes en nuestro sector, empezaron a armar estructuras que no tenían, empezaron a aprender cometiendo errores, necesitan invertir más de lo que vinieron invirtiendo hasta ahora y no tienen muchas veces esos instrumentos o no tienen muchas veces esos operadores que pueden ser una oportunidad para muchos de ustedes. Acá es una clasificación de quiénes son estos nuevos jugadores, hay muchas, algunas de estas palabras las habrán escuchado, vamos a hablar más específicamente de dos de ellos, pero acá les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Los fondos de pensión, que son lo que serían nuestros fondos antes AFJP o fondos de jubilación, los hedge funds, que vamos a hablar después de ellos, los fondos soberanos, los family offices o multifamily offices, que son oficinas de familia que tienen, digamos, altos ingresos o muchos fondos y se organizan estructuralmente para hacer esas inversiones. Fondos de private equity, que esos son más familiares por ahí para algunos, y los de venture capital, que son los de capital de riesgo, que vamos a hablar al final, los que están invirtiendo más en las nuevas tecnologías. Hicimos una encuesta a fines del año pasado con muchos de nuestros clientes y es interesante ver cómo la tendencia es que van a aumentar las inversiones en nuestro sector, ¿no? El 77% nos decían que van a seguir aumentando las inversiones, un 8% no tenían cambio, con lo cual esto es muy positivo.
Otra encuesta muy interesante que hizo uno de los fondos más importantes, el fondo BlackRock, sobre a dónde iban a derivar inversiones muchos de estos fondos. Fíjense que hay como un flujo desde fondos con a veces más liquidez como las acciones o como los fondos de fixed income hacia lo que son inversiones de private equity, inmobiliarias y también inversiones en farmland que son activos de agro, ¿no? O tierras agrícolas. Bueno, acá describo algunos de esos jugadores con algunos ejemplos concretos en nuestro país, ¿no? Tenemos en lo que son los fondos de pensión, el más famoso en el sector agro, TIAA-CRIF, que es el fondo que está formado por las pensiones de maestros, ¿no? Una gran cantidad de maestros de Estados Unidos, más o menos maneja 600 billones de dólares y más o menos maneja esas pensiones de 4 millones de personas, ¿no? Ese es el tamaño que tiene. Otro caso concreto es el hedge fund Osprey, que está invertido en Adecoagro, entre otros, ¿no? Fue cliente nuestro y es un hedge fund que empezó a ver esto en el 2002-2003 y cada vez aumenta su inversión en los distintos fondos agrícolas y de alimentos. Bueno, fondos de private equity por ahí son los más conocidos. Acá en Argentina en los 90 hubo muchos operando en nuestro sector. Hay todavía algunos y están creciendo con la nueva administración, con el nuevo gobierno. Algunos ejemplos, Pampa Capital, dueños de Sursem, de lo que era Campo Austral, que vendieron hace poco. Family offices, hay muchas europeas operando en Argentina en el sector agro, por ejemplo, la familia Rogil con bodegas y otras familias europeas. Y después también están los bancos y endowments que han formado distintos fondos. Nosotros tenemos como cliente a Macquarie Agricultural Fund, que es un banco australiano muy grande y armó, por ejemplo, un fondo 70% en Brasil y 30% en Australia para producción de soja, maíz en Brasil, trigo en Australia, desde cero, ¿no? Trajeron operadores australianos desde afuera, armaron toda la estructura en Brasil, compraron ya 120.000 hectáreas y están produciendo fuerte. Y después tenemos lo que llaman endowments de universidades, por ejemplo, UTIMCO, ¿no? De la Universidad Americana, Texas A&M, las universidades en general para tener un programa sustentable a futuro. Muchos de los fondos que son generados, a veces donados por exalumnos, para que sigan el futuro de esa universidad, se tienen que, digamos, operar de alguna forma que den cierta rentabilidad, ¿no? Entonces, parte de esa rentabilidad la invierten en esto que son activos alternativos. Es el caso de UTIMCO, por ejemplo, que es uno de los que ha entrado en la compra que han visto del Grupo Los Grobo hace poco, ¿no? Liderado por Victoria Capital, pero UTIMCO fue uno de los grandes jugadores junto a otro banco holandés. Y en ese grupo, fíjense que hay un banco, una universidad y un fondo liderando, ¿no? Que es un fondo de private equity. Por eso muchos de estos jugadores se mezclan para operar. Bueno, ¿qué tamaños tienen? Acá claramente, como ven, los más grandes son lo que llamamos los fondos de pensión, por lo que manejan, ¿no? Estamos hablando de muchísimos trillones, cada trillón son 1.000 billones de dólares. Para que se den una idea, el PBI de Argentina hoy está en 0,5 trillón, o sea, sería 500.000 millones. Después en esa categoría le siguen los fondos soberanos con casi 4 trillones, después vienen los hedge funds y por último lo que son private equity, fondos de venture capital. Y esta es la curva interesante, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, ¿qué cambió en el agro con lo que fue este aumento de la demanda de alimentos a partir de 2002, 2003, que revolucionó y es algo nuevo en nuestra historia, ¿no? A raíz del aumento de población, de pasar de 2.500 millones de personas a 7.000 millones de personas como somos hoy, el aumento de la demanda de proteína animal. Pero estas curvas no las vemos tanto, ¿no? ¿Y qué son estas curvas? Fíjense que en el mismo momento que empezó a crecer esa demanda, también se empezó a formar en el mundo un flujo de fondos que antes no existía. Por ejemplo, lo que operan, lo que se llaman los ETFs o los hedge funds. Fíjense que en el 95, cuando yo me recibí, no existían estos fondos. Hoy fíjense la cantidad de plata que manejan, ¿no? Es una tendencia nueva. Pero lo más interesante es que hay muchos de los operadores de estos fondos, sentados en Wall Street, sentados en Londres, sentados en sus escritorios, que tienen que, de alguna manera, generar una rentabilidad con esos fondos para que cuando las personas que le dieron esos fondos se jubilen, puedan vivir. Y están frente a un gran problema, porque no encuentran rendimientos interesantes. La tasa hoy
que decían que iba a subir el año pasado, y de los bonos del Tesoro americano a 10 años, está en 2%. Uno le saca la inflación, le saca las comisiones y se queda casi sin rendimiento. Hay bonos japoneses, bonos alemanes muy seguros que están en rendimientos negativos. O sea, están frente a un problema muy grande que es, tienen que manejar una cantidad de fondos que antes no tenían, no encuentran rentabilidad, y si le sumamos a eso que la expectativa de vida cada vez se está alargando más, tienen que generar rendimientos para bastante más años de los que tenían anteriormente. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a poner fichas en estos que estos llaman activos alternativos, ¿no? Que les permiten tener mayores rentabilidades a mayor riesgo. Esa es la tendencia. Bueno, entonces, ¿qué buscan en general? Lo que acabo de describir, un poco buscar rendimientos mayores a otros fondos, como pueden ser acciones, bonos, las inversiones tradicionales, y además correlacionar bajo con lo que es la inflación, ¿no? En un mundo muy inflacionario, lo que es nuestro negocio de agro, digamos, es una protección contra la inflación. Y estas son algunas de las formas que tienen para invertir, ¿no? Uno dice, bueno, hoy quiero invertir en agro, dice uno de estos operadores. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, puedo invertir en acciones de un Cresud, en acciones de un agrometal, puedo invertir en tierra, puedo invertir en private equity, que es comprando acciones directamente de alguna de las empresas que pueden estar en venta. Y ahí están más o menos los porcentajes en los que cada uno de ellos invierte. Y esto es muy interesante. ¿En qué zonas invierten? Fíjense que después de lo que es Estados Unidos, fundamentalmente Estados Unidos y Canadá, América del Norte, ya viene América del Sur. Esto habla de que todos estos inversores están viendo a lo que es nuestra región como la región en el futuro de mayor potencial para producción de alimentos, ¿no? Y lo que hablamos de ser supermercados del mundo. Fundamentalmente América del Norte porque tiene mucha seguridad institucional, mucha seguridad legal, pero ahí atrás ya aparece nuestra región. Bueno, esto vamos a pasarlo rápidamente, pero es un poco cómo operan algunos de ellos, ¿no? Algunos operan usando operadores locales en distintos lugares para bajar riesgo, ¿no? Como es uno de los tantos casos, el caso de Altima, que tenía inversiones en el Tejar, tenía inversiones en Spearhead, que es de Europa del Este, tenía inversiones en Brown & Co., también en África, con otro operador importante africano. Entonces diluyen el riesgo climático, diluyen el riesgo político de los países y dividen un poco ese riesgo que es lo que buscan, ¿no? Otro caso emblemático es el caso que deben conocer bastante, Adecoagro, ¿no? Que ha ido creciendo hasta operar hoy casi 220.000 hectáreas, estar fuerte en el sector de la caña de azúcar en Brasil, en el sector lácteo en Argentina, bueno, diversidad de sectores. ¿Cómo está formado Adecoagro? Que muchas veces dicen el grupo Soros. Bueno, Adecoagro está formado por distintos de estos jugadores que venimos describiendo. Pampas Húmedas, que es este fondo que mencionamos con el 22%, un hedge fund, que es HBK Fund del oeste de Estados Unidos, con el 17%, un fondo de pensión holandés, o sea que parte de los dueños de Adecoagro, ¿no? Son holandeses que cuando se van a jubilar van a vivir de estas rentabilidades. Un fondo soberano, vamos a hablar ahora de los fondos soberanos, ¿no? Que tiene un 10% y es un fondo árabe. Ospraie, que es el que mencionaba recién, un hedge fund importante, y por último el management con 3,5%. Entonces, cuando ustedes dicen quiénes son hoy los dueños de esas 250.000 hectáreas, fíjense todos esos nuevos jugadores que muchas veces desconocemos, ¿no? Y que vamos a ver que cada vez van a tener mayor protagonismo. Vamos a ir rápido a los fondos de pensión. Son los mayores, como dijimos, en tamaño, manejan 30 trillones, quieren duplicar en los próximos 5 años esa inversión. Ahí tienen los nombres de algunos de los más importantes, ¿no? Los TIAA CRIF, como decíamos recién, de Maestros y CalPERS en Estados Unidos, los holandeses que son muy importantes, por ejemplo, 49% de MSU es de un fondo, de estos fondos holandeses, no PGFZ, los suecos. Bueno, están invirtiendo en las distintas regiones que tienen potencial agrícola, que van desde África, Australia y mucho, como vimos recién, en lo que es América del Sur. Bueno, este es el que me quería detener un poquito y son los fondos soberanos. ¿Qué son los fondos soberanos? Muchos países, cuando tienen un ingreso importante de algún commodity o de algún producto que exportan, como puede ser el petróleo, como puede ser el cobre en el caso del Chile, generan con esos fondos ese superávit, un fondo soberano, ¿no? Que tiene un manejo del Estado, una parte del Estado y una parte privada, que lo que trata de hacer es que cuando el precio de ese commodity baje, ¿no? tenga
una sustentabilidad de los ingresos de ese país. Ese fue el origen de los fondos soberanos. Ahora, muchos de esos fondos soberanos son inmensos, ¿no? Los más importantes son los de los países con petróleo, que han crecido muchísimo en estos fondos, y que ahora están empezando a usar esos fondos soberanos también con fines estratégicos. Y ahora vamos a ver por qué. Acá tienen una idea de los fondos soberanos más grandes, ¿no? El noruego, también por el tema del petróleo, de los más grandes. Tienen los fondos árabes que le siguen. Y aquí me quiero detener un poquito en este nuevo concepto de uso estratégico que están dando estos fondos y el nuevo concepto de seguridad alimentaria. Como muchos de ustedes que están en este sector saben, la seguridad alimentaria o el concepto de seguridad alimentaria como que todos mis ciudadanos tengan la seguridad de tener alimentos después de la Segunda Guerra Mundial, para muchos países europeos fue decir, bueno, me di cuenta con la guerra que corro un riesgo de que mis habitantes no tengan alimentos, entonces voy a cerrarme a los mercados externos, voy a subsidiar a mis productores, voy a subsidiar sus exportaciones, voy a limitar las importaciones para generar, aunque sea artificialmente o no con una competencia, que esos productos se produzcan en mi país, ¿no? Bueno, ese concepto empezó a cambiar con el caso de Arabia Saudita. Arabia Saudita empezó a producir trigo y forraje fundamentalmente en el desierto, ¿no? Porque querían hacer ese concepto de producir todo en su país. Trajeron pivotes de riego, invirtieron en ingenieros agrónomos, en tecnología, y lograron ser autosuficientes en trigo y forrajes más o menos en el 2005. A partir del 2008 se dan cuenta que el agua que estaban sacando de los pivotes les estaba limitando el agua para consumo humano, se estaban quedando sin agua para el consumo humano. Entonces cambiaron radicalmente toda la estrategia y empezaron a decir, vamos a importar 10% por año para dejar que esa agua la puedan consumir nuestros habitantes y ese alimento lo vamos a importar. Pero nuestro concepto de seguridad alimentaria ahora va a ser que parte de esos fondos soberanos inviertan en los países que están produciendo esos alimentos para nosotros tener cierta seguridad, ¿no? De que ese alimento va a estar y va a llegar. Y eso es lo que está pasando. Esto lo empezó el rey Abdullah, se llamaba la Initiative Agricultural Investment Overseas, y se armaron distintos fondos soberanos. Acá habrán escuchado algunos el caso de Al-Marai, ¿no? El fondo árabe, el tambo más grande del mundo del desierto, que varias inversiones en el exterior, empezaron en California, acá compraron lo que era Fondomonte, ¿no? Un fondo irlandés. Empezaron a producir, bueno, no pudieron expandirse por el tema de la limitante para compra por inversores extranjeros, pero este año están alquilando muchísimas más hectáreas en la zona núcleo y todo con ese fin estratégico. El caso de Salik es un grupo enorme que está formado por un fondo soberano, ¿no? De la familia real saudita, compró hace poco una parte importante de lo que era el Canadian Wheat Board, el ente más importante de exportación de trigo de Canadá. En 2016 compraron el 20% del tercer frigorífico de Brasil, que escucharon hace 2 semanas, este frigorífico Minerva, acaba de comprar todo lo que era JBS en Argentina, ¿no? Swift, etc. O sea que fíjense cómo empiezan a crecer en nuestra región. Empezaron en Brasil, nosotros estuvimos con ellos en Uruguay viendo inversiones, y lo ven con un sentido estratégico, además de la rentabilidad, con un sentido estratégico. El príncipe heredero del rey actual está armando con lo que va a ser el IPO o la venta de acciones de lo que es el YPF de Arabia Saudita, que es Aramco, que va a salir a la bolsa. Con parte de esos ingresos quiere armar un nuevo fondo soberano que va a tener un tamaño de 3 trillones, para que se den una idea del tamaño. Con esos fondos podría comprar, como dice ahí, Apple, Microsoft, el fondo de Berkshire Hathaway de Warren Buffett, y le sobraría plata. Eso es una idea del tamaño que tendría. Y parte de eso quiere que vaya inversiones de agro y alimentos, ¿no? Y otro caso interesante de estos fondos soberanos es China, ¿no? Como vieron en varias de las presentaciones acá, en el caso concreto de la soja, ¿no? China empezó de no importar prácticamente nada o muy poco, hasta hoy estar importando 82 millones de toneladas, y esas son un poco las proyecciones de lo que necesita en soja, ¿no? 120, 130 millones de toneladas. ¿Dónde se pueden producir? No más en China, por las limitantes que tienen. Los que pueden hacerlo a grandes escalas son Brasil, Estados Unidos y Argentina. Bueno, ¿cómo se van a asegurar de que eso llegue? En gran parte es invirtiendo en esos países, ¿no? Invirtiendo en logística, invirtiendo en activos. A mí me gustan estos dos gráficos porque son
muy interesantes. Por un lado, lo que necesitan, y por el otro lado, las reservas cómo han crecido en lo que es, ese es un fondo soberano de ellos, que es el Chinese Investment Corporation, el CIC, que van a escuchar mucho de ellos, ¿no? Entonces, empezaron también con una iniciativa de adquisición de empresas de granos a lo largo del mundo, y van a ver que lo que eran las tradicionales ABCD, ¿no? Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus, ahora pasan a ser las Now, ¿no? Que son lo que era Noble, que ahora es COFCO Trading, Olam, Willman, todas empresas asiáticas. Porque eso también se están sumando exjugadores, no nos da el tiempo, que antes eran, por eso no me voy a expandir, pero que eran locales y ahora son internacionales, ¿no? Como cooperativas Land O'Lakes, CHS, que están operando en nuestros países también para proveerle esos granos a los asiáticos. Y en el caso de China, muy claro, ¿no? Como han venido haciendo adquisiciones, ahí ven en ese slide la cantidad de empresas que vinieron comprando, Nidera Noble, con COFCO Agri, uno de los frigoríficos más importantes de Estados Unidos, Smithfield, Mitsubishi, Marubeni, Mitsui, ¿no? Todos keirechus japoneses para proveer a los chinos. Y la más importante, la más grande fuera de China, Syngenta, ¿no? La mayor adquisición, con 43 billones. Y esto va a seguir, ¿no? Como han hecho con los minerales, van a ver que esto cada vez va a ir creciendo. Para terminar, voy a centrarme un poco ahora en otro de estos jugadores, que es el Venture Capital. El Venture Capital es el capital de riesgo, y si bien no maneja todo lo que son esas grandes inversiones de trillones que venimos hablando, está invirtiendo fuerte en lo que es el sector de tecnología. ¿Y por qué? Un poco por esto, ¿no? Por lo que todos sabemos. Necesitamos que de acá al 2020, más o menos por cada productor agropecuario, alimentemos a 200 personas. Y eso, si seguimos con estos niveles de aumento de productividad, va a ser muy difícil de hacer. Entonces, si seguimos con aumento de productividad de 1, 2, 3%, como venimos en los rindes de soja, de maíz, con mejoramiento genético, un poco en biotecnología, va a ser muy difícil. Entonces estamos necesitando que entre esa tecnología en tener aumentos de productividad como tiene la industria de la tecnología, que, como ven ahí, lo que era antes, en 2005, el costo de la memoria, el tamaño de lo que tenía una memoria y lo que es hoy, ¿no? Eso se rige por la ley de Moore, que duplica la capacidad y divide por 2 el costo de la tecnología todos los años. Bueno, eso lo necesitamos un poco en el agro. Y entonces hay muchos de estos capitales, que son capitales de riesgo, por invierten en startups, que no se sabe si después van a llegar, ¿no? al objetivo que tienen, y están creando una nueva innovación o revolución en el agro, que en nuestra historia ha tenido varias innovaciones, ¿no? Como ven ahí, la innovación verde en los 60-70, lo que es la biotecnología a partir de los 2000, y ahora todo lo que es el AgTech y FoodTech, que es lo que se viene en nuestro sector fuerte. Y el año pasado, ¿no? Fueron casi 5 billones de inversiones en eso. Para que se dé una idea, todo el presupuesto de un Monsanto en Research and Development son 2, 3 billones, ¿no? O sea que esto es más que un Monsanto y Syngenta juntos, yendo a todo este sector de AgTech y FoodTech, ¿no? De pequeñas empresas y de tecnología. Pasó de casi no existir hasta ahora tener una abundancia de capital importante. ¿En dónde están invirtiendo? Bueno, ahí tienen en la torta, pero incluye un montón de tecnologías nuevas, ¿no? De la parte genómica, de la parte biológicos y microbiología, de la parte tecnología para trabajar mejor con la biotecnología, la parte robótica, drones, todo lo que es Internet de las cosas, todo lo que es inteligencia artificial. Bueno, ahí tienen en cada sector cómo vienen invirtiendo estos fondos en los últimos años. ¿Y quiénes son estos inversores? No solo son individuos con plata. Muchas de las corporaciones armaron sus propios fondos de Venture Capital. Como ven ahí, tienen Syngenta Ventures, tienen Monsanto Ventures, porque todas las corporaciones están poniendo de alguna manera fichas en estas pequeñas empresas, ya que no saben si puede aparecer el día de mañana un Uber del agro, un Facebook del agro, o sea, jugador externo, y muchas veces también porque creen que dentro de la empresa no pueden desarrollar estas cosas con la velocidad que el mercado está pidiendo. Entonces prefieren que las hagan estas empresas con otra cultura, otra velocidad y después comprarlas. Entonces van invirtiendo, ¿no? Con estos fondos de Venture Capital. Bueno, Monsanto viene liderando este camino, como saben, con la compra de Climate, que fue una empresa hecha por ex-Googles, que tenía algoritmos de predicción climática, la compraron por casi $1.000 millones.
y la vinieron integrando para dar un servicio que es hoy lo que se llama Climate Field View en Estados Unidos. Como ven ahí, ya el año pasado está en 45 millones de hectáreas, con 15 millones de hectáreas pagas, en las que el productor tiene acceso a todo lo que es su mapeo de suelos, tiene acceso a predicciones climáticas y le va diciendo cuál es la mejor semilla, en qué momento, en qué lugar la necesita. Está lanzándose la semana pasada, se lanzó en Brasil, ¿no? con venta, con un sistema de ventas de cajas en las cosechadoras y en las sembradoras. Y el año que viene está lanzándose en Argentina. Pero fíjense qué interesante la frase de Fraley, ¿no? El CTO de Monsanto, que dijo que Monsanto pasó de ser una compañía, empezó a ser una compañía química, pasó a ser una compañía de biotecnología, y Monsanto va a ser en el futuro, ahora vamos a ver con la posible fusión con Bayer, ¿no? Una Data Management Firm, una empresa de manejo de datos, ¿no? Concepto totalmente distinto, pero que ya está. Y es lo que se viene viendo en todas las industrias, ¿no? Hoy las empresas más grandes del mundo o con mayor capital dejaron de ser las petroleras, dejaron de ser las empresas de retail, y se fijan hoy, han pasado a ser las Apple, han pasado a ser las Amazon. Hoy salió la noticia de que Amazon se acaba de comprar Whole Foods, una empresa de alimentos muy, muy grande de Estados Unidos, por 32 billones. Entonces son los nuevos jugadores que están entrando fuerte y van a entrar a nuestro sector. ¿Va a haber alguno de estos que sea disruptivo en el agro? Bueno, es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Va a haber, como hay en la industria del cine, un Netflix que no tenía activos, no era un jugador del mercado y hoy está pasando a ser el número uno? ¿O en la empresa de los medios un Facebook que casi no tenía experiencia? ¿O un Uber? Bueno, es lo que muchos están tratando de ver, si es posible eso en nuestro sector de agro, y muchos están invirtiendo para ver si puede suceder esto o no. Bueno, y acá en nuestro país, por otro lado, hay muchos casos muy interesantes, ¿no? De tecnología o empresas tecnológicas que han llegado a ser hoy empresas, se llaman unicornios, las que tienen facturación de más de 1.000 millones. Caso de Mercado Libre, caso de Globant, caso de Despegar.com, todas nacieron en Argentina. Entonces, con todo el conocimiento de agro que tenemos, ese conocimiento entrepreneur y tecnológico, ¿por qué no creer que vaya a aparecer algo de esto en el agro, ¿no? Son empresas que además emplean muchísima gente. Hoy un Mercado Libre tiene 3.000 empleados, ¿no? Para decir una idea, Ford en Argentina tiene 2.500 empleados. Estaba escuchando Uber el otro día, en Argentina, que empezó hace meses, ya tiene 10.000 choferes que al menos una vez por día hacen un viaje. 10.000 choferes. O sea, Sancor creo que tiene también 2.800 empleados. Imagínense la dimensión del impacto que están teniendo estas tecnologías en todas las industrias. Bueno, es lo que estamos analizando, si va a venir en el agro y en el sector de alimentos o no, ¿no? Bueno, acá tienen un poquito algunas de estas startups, que algunas las habrán escuchado, otras las van a empezar a escuchar, sobre todo en Argentina y en la región, cómo ha venido creciendo este número de startups. Nos hicimos el año pasado con la gente de Next TP Labs un pitch, un concurso, recibimos casi 100 de estas empresas que están trabajando con productos interesantes, unas en estados muy tempranos, otras ya más avanzados, como el caso, por ejemplo, no sé, S4 o Solapa 4, que ya está operando con empresas de seguros en Estados Unidos y facturando bien. Y bueno, vemos que esto va a seguir. Entonces, bueno, un poquito el razonamiento es el que les decía antes, ¿no? El mundo necesita alimentos, la región nuestra va a ser la principal proveedora, hay nuevos jugadores con fondos disponibles y tenemos acá en nuestro país, digamos, un conocimiento tecnológico y un conocimiento de emprendedores muy grande. Entonces, hay una oportunidad histórica para nuestra región, ¿no? En este tema puntual de AgTech, creemos que hay una oportunidad muy interesante. Bueno, para terminar entonces, o para resumir lo que fue la presentación de hoy, los nuevos jugadores en el sector agroalimentario van a ser protagonistas y ya lo están siendo, entonces hay que conocerlos, hay que aprovechar, como están haciendo muchas empresas acá en Argentina, Adecoagro, Bioceres, Los Grobo, a muchos de estos jugadores que van a traer el capital que necesitamos para llegar a ser el supermercado del mundo que queremos. Esa sobreabundancia de capital va a seguir en el mundo, o sea que es una oportunidad, ¿no? Si la sabemos aprovechar. Países como los que vimos, árabes y China, ven a nuestra región no solo como inversión, sino
como un lugar estratégico en el que van a derivar inversiones para asegurarse y tener mayor seguridad alimentaria, y eso va a seguir. Tenemos un crecimiento fuerte en AgTech y FoodTech, que es lo que vimos al final, con posibles disrupciones de algunas de estas empresas en nuestro sector, como ha pasado en otras empresas de la industria. Creemos que hay oportunidades históricas en nuestra región y bueno, la pregunta es un poco ¿qué hacemos nosotros en nuestra empresa, en nuestra profesión o en los que nos toque hacer en el futuro para aprovechar esas oportunidades? Muchas gracias.